Hay un momento que se repite siempre. Un instante, un pequeño instante, justo antes de abrir un sobre. Cuando todo está cerrado, cuando realmente hay una pequeña posibilidad. Tienes la esperanza de que esta vez sí toque algo. Que en ese sobre esté la carta ideal. Esa que vistes en Instagram, la que todos están buscando, la que te imaginas en tu carpeta, justo en ese espacio vacío que reservaste por si algún día te tocaba. Lo abres y te das cuenta al segundo que no está. Abres otra vez y otra vez y otra vez. Cartas comunes, repetidas, quizás una foil bastante guapa, pero no es la que querías. Y lo peor no es perder el dinero, porque eso uno ya lo sabe. ¿De verdad es rentable coleccionar cartas de Lorcana cuando su probabilidad de que te toque algo valioso es tan baja? ¿Vale la pena comprar cajas de Lorcana solo por la esperanza de un Uncharted, sabiendo que lo más probable es que salgas perdiendo? Quédate, porque de eso hablaremos en el capítulo de hoy. Nos encanta decir que coleccionamos por pasión, que lo hacemos porque amamos el arte, el cartón y la historia, pero si somos sinceros, muchas veces lo que buscamos es esa carta, esa que lo convierte una tarde normal en historia para contar. Ahí es donde empieza el autoengaño, chavales, porque nos decimos, esta vez sí me va a tocar, solo una caja más y paro, es Disney, algo bueno me va a salir. Y lo peor no es pensar eso, lo peor es que el mundo del TCG está diseñado para que lo pienses así. ¿Te has dado cuenta que cada sobre viene con una pequeña dosis de esperanza? Como si Disney o Pokémon te dijera, confía, este es tu momento. Pero la verdad es otra. Una booster box de Lorcana cuesta entre 100 a 130 euros. Y en la mayoría de los casos, el valor real de las cartas que traen no supera ni los 40 euros. Porque a menos que te salga un Enchanted, estás en pérdida total. Y aquí viene el dato que no te dicen. La probabilidad de que te salga un Enchanted es de una cada 3 cajas. Eso dice. O sea, necesitas gastar 300 y 400 euros solo para tener una oportunidad razonable de que te toque. Y aún así, muchas veces de esas Uncharted valen menos de lo que gastaste. Algunas apenas llegan a los 60 euros. Los más top, 200 euros. Y si te sale una de las baratas o prácticamente nada, ríete un rato porque es lo único que te queda. Pero si eres coleccionista, lo que te duele es sentir que te vendieron ilusión, un poco hasta de humo. Y lo peor es que sabes que vas a volver a hacerlo, porque el coleccionismo tiene eso, te enamora, pero te rompe al mismo tiempo. Y a veces no sabes si seguir por amor al arte o por costumbre. Si has coleccionado cartas antes de Lorcana, probablemente ya lo notaste. Esto no se siente igual que otras, porque tú vienes de otros mundos, de abrir sobres de Pokémon, donde una carta secreta puede valer entre 1000, 2000 euros o incluso más de 5000. O de One Piece, donde los coleccionistas se pelean por ilustraciones alternativas de Luffy, de Zoro, de Shanks que superan los 800 o 1000 euros, sin pestañear. Ahí es cuando compras una caja y sientes que estás comprando una oportunidad real, porque hay valor. ¿Hay riesgo? Sí, pero también hay una recompensa brutal. En Lorcana muchas veces solo hay silencio. Y entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Estoy coleccionando cartas o estoy comprando frustraciones disfrazadas de cartón? Y sí, y si la respuesta te duele es porque en el fondo ya lo sabes. Pero también hay algo que no te he dicho. Tal vez algo en silencio que está empezando a cambiar. No todo está mal, chavales. El arte, para que ya no se sienta genérico, han contratado nuevos ilustradores donde ahora tienen rostro, historia, estilo, y las cartas por fin transmiten emoción en el económico, no solo por poder o rareza. Parece que nuestras plegarias han sido escuchadas y nos dan una solución. Fablet, que al parecer no es una expansión más del montón. Parece una declaración, un intento de decirnos, os hemos escuchado, vamos a hacerlo mejor. Y la pregunta ahora no es qué carta te puede tocar, la pregunta es, ¿puede Lorcana recuperar nuestra confianza? Después de muchos meses de críticas, frustraciones y sobres que no devuelven lo que cuesta, Disney parece haber entendido el mensaje. Por primera vez, Lorcana está apostando fuerte por algo que muchos estaban perdiendo. Cartas que realmente valen la pena coleccionar. No por hype, no por especulaciones, sino porque están hechas para durar, para poder disfrutarlas, porque están diseñadas para gustar, para emocionar, para tenerlas en tu carpeta y contemplarlas. Las nuevas Uncharted se sienten especiales de verdad. Las ilustraciones tienen un acabado mucho más cuidado. Los marcos son más elegantes. Los personajes seleccionados con criterio. Es como si dijeran, queremos que esta carta sea tu favorita. ¿Y sabes qué? Esta vez parece que están apostando bien. Porque los precios de Enchanted, de Fablet, ya están generando movimiento en el mercado. Porque hay cartas que los coleccionistas están buscando. Hay piezas que pueden competir con Pokémon o One Piece. Al menos en intención. Nadie puede garantizar el futuro, chicos. Pero cuando ves el diseño, las ganas y cómo lo están comunicando, eso genera nostalgia y emoción, que es igual a dinerito, dinerito. Por eso hay que entender que esto es algo más que una expansión. Es una
esperanza de que Lorcana todavía puede convertirse en algo mucho más grande. Y eso lo sabemos todos. Hay algo que no quiero que se malinterprete. El problema no es el juego. El juego de Lorcana está increíble. Las mecánicas fluyen inmensamente. Son limpias, estratégicas, las ilustraciones cada vez más cuidadas, las partidas muy emocionantes. Lorcana no falla por cómo se juega. Falla cuando lo convertimos en una lotería, en una apuesta a ganar. Cuando dejamos de disfrutarlo y solo queremos abrir sobres, que también eso nos encanta. Y lo que antes era pasión se vuelve ansiedad. Y eso no es culpa del juego. Es culpa de cómo nos dejamos llevar, por el hype, por el ruido que hay, por las expectativas que nos ponemos por encima de todo. Nos perdemos en números, valores y precios y olvidamos lo más simple, lo que nos hizo empezar en este hobby tan bonito. Así que la próxima vez que veas una caja en la vitrina, párate un segundo, piénsalo bien y di, ¿estoy comprando cartas o solo estoy apostando a que toque algo? Las cartas van y vienen, pero la forma en que disfrutas de este hobby, eso sí vale la pena cuidar. Hay que tener paciencia porque al final Lorcana lleva pocos años en el mercado del TCG y yo estoy seguro que si desde hoy estamos conservando nuestras mejores cartas, en algún momento va a costar mucho dinero, como en este caso Pokémon o One Piece. Así que chicos, no os preocupéis, soy Cobita y si algo he aprendido coleccionando, que la paciencia y el tiempo van de la mano. Muchas gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.